A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Ahora sí, muy buenos días y bienvenidos a Minuto. Michelle Mitchell-Bernal les desea un feliz lunes, feliz inicio de semana, esperando que logren todos sus objetivos, todos sus cometidos en esta semana. Recuerden que vamos paso a paso, día a día, así que vamos construyendo, por supuesto, esos propósitos que nos presentamos al inicio de este año, y hoy lunes, por supuesto, que queremos reafirmarlo. Hoy, con la visita de don Olman Segura Bonilla, ministro de Trabajo, para repasar temas que son de importancia para todo el país. Recordarán ustedes que en las últimas semanas ha venido toda la discusión de la aprobación de la interpretación auténtica de la ley sobre los incentivos a los médicos. Ese es uno de los temas que queremos tocar, pero por supuesto uno que es apremiante, y es el ordenamiento de la política del salario público, uno que le es central a las finanzas del gobierno y a la estabilidad del país. Don Olman, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un placer, Mabén, muchas gracias a ustedes por invitarme. Don Olman, tal vez para comenzar, si hacemos un balance, ya es un año desde que usted asume, y más bien quisiéramos ver qué tanto se ha avanzado en el proceso de implementar y ordenar la política de salario público en el país, toda vez que hay grandes presiones de distintos sectores, particularmente los sindicales, que reclaman que se mantengan ciertos beneficios amparados por convenciones colectivas. A pesar de esas presiones importantes, gracias a Dios vemos que hay cierta calma en el sector sindical. Esperamos que esa calma también se refleje en disposición a la hora de convocar en la mesa del diálogo. Bueno, hace más de un año que se está discutiendo, pero realmente yo apenas hace menos de 3 meses. Tiene razón. Sí, y bueno, desde que asumí, sabía que el tema es un tema candente, es un tema difícil. Nadie quiere hablar de las remuneraciones, excepto los que quisieran mayor remuneración. Y bueno, tenemos en este momento un borrador de un anteproyecto que el gobierno había presentado desde que mi antecesora, doña Sandra Pérez, que estaba ministra de Trabajo, que esperábamos que sirviera como eso, lo que he dicho, como un borrador, como un insumo para la discusión sobre el ordenamiento de los salarios y de las remuneraciones en el sector público. Bueno, el documento fue revisado por los señores de los sindicatos y las señoras, y bueno, públicamente habían manifestado que no les gustaba el documento, que no les parecía, que querían que lo retiráramos, etcétera. Sin embargo, llegamos a la reunión del jueves pasado, antes de que se cumplieran los 6 meses que ambas partes habían planteado que se pudiera discutir, y bueno, les planteamos que qué opinaban. Bueno, reiteran ahora sí formalmente en esa reunión que no les parece el documento, y que más bien ellos nos van a hacer una presentación de un prediagnóstico, lo que ellos llaman un prediagnóstico, para poder avanzar en políticas ellos llaman en políticas de empleo público y de salarios del sector público. Entonces yo noto aquí 2 cosas importantes. Una, primera, que es que me parece que hay anuencia y disposición para dialogar, que es algo que el gobierno viene insistiendo y que es fundamental para poder avanzar en un ordenamiento del sector público, del trabajo en el sector público y de las remuneraciones. Y segundo, es que
hay una fecha fija que es el 7 de marzo. El 7 de marzo, perdón, y más bien allí yo quería, perdone que lo interrumpa, No justamente rectificar, lo que tiene un año justamente el inicio de la discusión del tema de la política de salario para el sector público, justamente ese 7 de marzo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Transcurrido ese año, ya los sindicatos dijeron claramente no, la propuesta que nos hace el Ejecutivo no es de nuestro agrado. ¿Cuánto tiempo más, don Olman, se va a seguir en el proceso de dialogar y de llegar a una propuesta de consenso, sabiendo que lo que está ardiendo es el tema fiscal, que no va a alcanzar y que finalmente es insostenible la situación del empleo público tal y como está el día de hoy? Yo quiero enfatizar una cosa, doña Michelle, mire, el tema fiscal es ciertamente un gran problema y es un problema enorme, pero el peor problema desde el punto de vista mío personal, y que yo creo que coincidimos en el gobierno, la mayor parte de los que estamos discutiendo este tema, es que el problema es la gran brecha entre los trabajadores que realizan el mismo trabajo, que tienen los mismos requisitos y que van a hacer las labores con un mismo patrono y que reciben salarios diferentes. Solo para darle un ejemplo, un gerente de área con las mismas condiciones y los mismos requisitos en una institución A, de acuerdo a la Contraloría General de la República, recibe 903,000 colones por mes, y en otra institución, haciendo lo mismo, los mismos requisitos y las mismas cosas, recibe 4,659,000 colones. Se cuadruplica, y eso es por una convención que lo ampara, ¿o por qué será? ¿Por qué mecanismo? Sí, por convención, pero sobre todo por alguna serie de pluses, de extras, de pagos extraordinarios o pluses que llamamos. No es por horas extras que estuviera trabajando, sino simplemente por las diferencias en trabajar en una institución que ha tenido la posibilidad de firmar convenciones. Entonces, vuelvo al tema, ¿cuánto tiempo más? Dice usted, ¿verdad? Bueno, yo lo que quisiera decir es que nosotros tenemos que avanzar lo más rápido posible a alcanzar una mayor justicia laboral y una mayor equidad en los salarios. No se trata de que ganemos igualitico todo el mundo, como dice el libro de igualiticos, no, tampoco se trata de eso, porque hacemos labores diferentes. También porque, insisto, nosotros no estamos hablando de un salario único, que hay gente que dice que es que estamos hablando de un salario único. Lo que nosotros tenemos que insistir es que tenemos que buscar una mayor justicia social y una mayor equidad en esos ingresos, y que bueno, habrían ciertos incentivos que habría que regularlos o ponerles un techo o ponerles un límite, o entrar en un proceso de diálogo en donde las nuevas personas o los nuevos funcionarios que entraran a esas instituciones ingresen con un régimen diferente al que está actualmente. Con lo que usted nos está diciendo entonces, don Olman, eso quiere decir que esa persona que gana 4,900,000 colones, no es que le vayan a bajar el sueldo y se lo vayan a equiparar al que gana 900,000. Y esto, le hago la pregunta que, por absurda que suena, creo que son miedos que se están infundando de alguna manera u otra. ¿Qué pasa con dos funcionarios que tienen exactamente las mismas funciones en dos instituciones diferentes, pero una gana 4 veces más que la otra? ¿Se le va a reducir el sueldo a uno o se le va a incrementar al otro? Bueno, mire, es que eso es la discusión que tenemos que dar. Nuestra intención no es bajarle el salario a nadie. Ahí se miente en forma permanente o se da desinformación. No voy a decir que se miente, voy a retirar esa palabra de que se miente, voy a decir se da información errónea o se hace una desinformación diciendo que queremos eliminar las convenciones colectivas, o que queremos eliminar la cesantía, o que queremos eliminar los pluses. Lo que queremos es ordenar esos pluses y ordenar la cesantía. En ese sentido, bueno, depende del arreglo y de la discusión. Por ejemplo, las convenciones colectivas son acuerdos entre las partes. Las dos partes podemos ponernos de acuerdo en hacer algún arreglo diferente a partir de un cierto momento para adelante. Entonces, depende de lo que podamos arreglar. Ahora, en general, yo lo que pienso es que hay ciertos temas, porque son muchísimos temas, ¿verdad? Imagínense que solo en el sector educación hay alrededor de 125 diferentes tipos de pluses. El gobierno, en un documento que había presentado y en el borrador del primer proyecto, había presentado 25 diferentes tipos de pluses. Bueno, yo digo, esto no puede ser que se quede y se quede y se quede a lo largo del tiempo. Tenemos que avanzar en algunos temas. Agarremos 5 temas. ¿Prioritariamente cuáles, señor ministro? Bueno,
hay unos temas que a mí me parece que serían más fáciles de abordar. Por ejemplo, la búsqueda de la evaluación y la eficiencia del sector público. En general, todos los usuarios del sector público nos quejamos porque vamos a cualquier institución, a cualquier ministerio público o cualquier otra institución y hay muy mal servicio. El servicio es ineficiente. Okay. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos una evaluación del desempeño, pero no está funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo en hacer una evaluación del desempeño que los sindicatos y nosotros estemos de acuerdo. Esa me parece que es un tema clave y que nos podría ayudar a mejorar el servicio público y a ver que las remuneraciones sean justas, porque si una persona recibe unas malas calificaciones, entonces... ¿por qué premiársele la mediocridad finalmente? Exactamente, exactamente. El otro tema es la cesantía, por ejemplo. Hay instituciones que reciben 20, 30, 40 y hasta número ilimitado de años de cesantía. En general en el sector gobierno son 8 años y el Código de Trabajo plantea 8 años. En el sector privado 8 años. Entonces, bueno, lleguemos a algún acuerdo. Ni siquiera el gobierno está diciendo que bajemos todo el mundo a 8 años, sino que nos pongamos de acuerdo para ver, a partir de un cierto momento, poner fijo un número de cesantía, un número de años de cesantía para adelante. Y si no, pues ahí está en este momento en la sala cuarta las discusiones, ¿verdad? La Contraloría General de la República ha llevado varios casos. El caso de Recope, de hecho la semana anterior los funcionarios de Recope paralizaron varios planteles en todo el país y ya hicieron además, eso fue Citrapequia, que hizo su amenaza. Si no se retira este recurso, o más bien esta acción de inconstitucionalidad, cuidado, y lo que vamos a hacer es postrar al país por la vía de un sector que es clave, como es el energético, lo que es el suministro de combustibles. Allí más bien, señor ministro, lo que quería preguntarle es, si bien es cierto la necesidad de conversar, pero también está la urgencia de ordenar este tema. ¿Hasta dónde llegará el gobierno en el tema de conversemos, busquemos soluciones, pero nuevamente hay un tema que es apremiante y que hay que solucionar? Y además que se ha ido pateando la bola administración tras administración. Bueno, usted me preguntaba por algunos temas y yo le decía evaluación del desempeño, le decía el tema de cesantías, le puedo mencionar el tema de las anualidades. Hay gente que tenemos anualidades de 5.5% y otros 1.94%. En fin, hay otros temas importantes que podríamos discutir. ¿Cuánto tiempo? Usted tiene razón, esto apremia y esto no puede dejarse para toda la vida. Y siento que dependiendo de la propuesta que nos presenten el 7 de marzo, podría tender a que se dilate la discusión. Nosotros queremos, y yo lo he planteado abiertamente y transparentemente a los señores de los sindicatos y señoras, que queremos avanzar. Entonces, yo esperaría que la propuesta que ellos nos presenten sea para poder avanzar. Ya el gobierno ha estado esperando bastante tiempo, no yo, sino la anterior ministra y ahora este servidor, y si no hay posibilidad con ellos y mediante el diálogo de avanzar, pues de ahí el gobierno tiene la responsabilidad, como usted lo dice, de hacer propuestas que sean manejadas en la Asamblea Legislativa o discutidas en la Asamblea Legislativa. Nuestra intención es dialogarlo y presentarlo de manera consensuada o conjunta, pero de ahí si no se puede avanzar, pues obviamente tenemos que avanzar unilateralmente, que no es nuestra idea. Esa no es nuestra idea es que lo discutamos y hagamos proyectos concretos y que avancemos por partes, porque sabemos que es difícil avanzar de manera integral de un solo. ¿Hay un plazo, don Olman, para ese tema? No hay un plazo como tal, pero de ahí lo que le queda a este gobierno es un año, y a mí concretamente en el Ministerio de Trabajo pues es ese año. Entonces yo no quisiera que eso se quede simplemente en nada. Es más, hay propuestas muy serias, muy interesantes que mejorarían la situación de los empleados en general, en su gran mayoría. Se ha hablado de las anualidades, en este momento es 1.94. La mayor parte de las personas del gobierno central recibe 1.94. Las instituciones autónomas otras cantidades, 4.5, 5.5. Bueno, podríamos llegar a algún arreglo en donde se aumente las anualidades del sector gobierno central, pero a cambio de algo, no a cambio de nada, ¿verdad? Porque lo que a mí me han dicho algunos, por ejemplo, sindicalistas es, bueno, súbale a todo el mundo a 5.5. Y no se puede porque las finanzas del Estado no pueden. Quiere el Estado finalmente. Sí, claro, y además, ¿quién paga eso? Somos todos y todas las costarricenses.
es con impuestos, o sea, no hay, o endeudamiento, que es otro problema. Entonces, recordemos que en este momento, solo en la planilla central del gobierno, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es 1.8 billones de colones por año, de los cuales aproximadamente la mitad, 900.000 millones de colones, son pagadas con préstamos, con endeudamiento. Entonces, aumentar, aunque sea un 5 ahí, es un problema enorme, ¿verdad? Ese 1,8 billones de colones y nada más, eso es solo gobierno central sin instituciones autónomas. Así es. Eso estamos hablando que es una sexta parte del Producto Interno Bruto de este país, eso es lo que se está consumiendo, que no es malo, y si fuera productivo, enhorabuena, la verdad es que bien que las familias tengan su empleo como tal. Señor ministro, también me gustaría preguntarle sobre cómo se llevará a cabo en adelante la negociación de este tema cuando claramente hay una división en el sector sindical. Hemos visto que se han dividido muchísimo. De hecho, ahora a propósito del tema de los médicos, cuando se hizo la negociación con ellos, no la negociación, se aprobó el proyecto de la interpretación auténtica, la ley de incentivos, allí sí hubo celeridad, se hizo rapidismo, pero vimos que se separaron los grupos sindicales. ¿Con quién está negociando don Olman Segura? ¿Con quién se sienta a la mesa cuando hay posiciones completamente distintas cuando se habla de salario público? Bueno, nosotros hicimos una invitación amplia al Consejo Nacional de Salarios, que tenemos una representación formal y oficial nombrada en el ministerio. Pero están divididos y hubo algunos que hasta se pararon de la mesa y se fueron, ¿verdad? Bueno, a eso le iba a decir. Mire, nosotros invitamos al Centro Social Juanito Mora, al Centro Movimiento de Trabajadores Costarricenses, la Confederación de Trabajadores, General de Trabajadores, a la Confederación de Trabajadores Democráticos, a la ANEP, a la ANDE, a la CUT, a la Rerum Novarum y a las asociaciones sindicales no confederadas. Todos esos fueron invitados, llegaron más, llegó gente de Limón y de Recope y de otros lados que no estaban invitados, pero que son bienvenidos igualmente. Sin embargo, por ejemplo, no estuvo ANEP, y ANEP había prometido que iba a mandar una carta, tampoco la mandó, pero sí salió un comunicado al día siguiente, en donde ni ANEP ni el Centro Social Juanito Mora participó, y al siguiente día dijo, nosotros vamos a presentar una propuesta también. Bueno, yo le quiero decir, nosotros estamos abiertos a ver todas las propuestas que lleguen. El punto aquí es, vamos a verlas y vamos a dar respuesta pronta. No vamos a esperar 6 meses para dar respuesta, o sea, vamos a dar respuesta pronta. Y la idea es que estemos de acuerdo a la mayoría. Si llega solo uno, pues solo uno con uno negociamos o trabajamos. Pero si llegan todos, bueno, esperamos que se pueda avanzar. El problema es la actitud, ¿verdad? Si se llega de verdad con ganas de buscar cómo crear esa mayor justicia social en el trabajo y en el sector público. ¿Y hasta el momento usted ha encontrado esa actitud, esa disposición en una parte de los sindicatos, don Olman? Sí, en una parte, pero yo diría que hay mucha desinformación, porque lo que hay son amenazas de huelgas y de movilización, y vea usted que el día que tuvimos la reunión afuera del ministerio habían unas 200 personas, 250 máximo, haciendo una manifestación. Que yo, desde mi punto de vista, no había mayor sentido, porque lo que estábamos haciendo era tratando de generar una discusión, y más bien al final ellos nos presentan una carta en donde dicen que sí, que van a discutir con nosotros, pero que le demos 15 días. Entonces, ¿para qué es semejante movilización, digamos, de fuerzas que al final solo llegaron a esa cantidad de personas, pero tengo entendido que se hicieron llamados a través de la radio y todo, y que no hay necesidad? Señor ministro, así como se hizo con los médicos, que tenían un mecanismo muy particular, que a la hora de hacer ajustes salariales, si se le da un ajuste al resto del sector público, ellos tienen que estar 3,82% arriba y además ajustándole no su salario base, sino también una serie de pluses que tenían. Lo mismo no se puede hacer una estrategia focalizada en distintos sectores, en distintos gremios, de tal manera que se pueda hacer ese 1 a 1 y no tal vez en una bolsa común el sector público total. Déjeme primero aclarar que la modificación que se hizo, o la interpretación de uno de los artículos de la ley de incentivos de los médicos, no incluye el enganche. Todavía el tema del enganche, de los aumentos de salarios de los
de ingresos bajos como guardias o cocineras de Cincinnati o lo que sea, todavía persiste, está enganchado y todavía recibirían los médicos o la Unión Médica Nacional y sus agremiados aumentos superiores a los que recibe el resto de la población. Y eso estamos en negociación. La señora presidenta me encargó liderar una comisión que nos vamos a reunir este próximo miércoles. ¿Y se vale negociar una vez que eso pasó por Asamblea Legislativa y ya recibió? No, es que lo que pasó por Asamblea Legislativa fue otra cosa. Ajá. Lo que pasó por la Asamblea Legislativa fue una interpretación auténtica para que no se le pagara una serie de incentivos sobre el salario total. Que incluía horas extras, guardias y otra serie de remuneraciones que ellos reciben. Entonces lo que pasó fue otro tema. Y ese tema que pasó con la interpretación auténtica permitió que la caja no tuviera que pagar 147 mil millones de colones que estaban alegándole más de 2.000 doctores y personas. Pero este es otro tema. Y en efecto, de repente requerirá una interpretación auténtica. No me atrevo a adelantarlo como tal, pero sí requiere que negociemos y que cambiemos la situación, porque realmente en este momento el sector médico y el sector afiliado, digamos enfermeras, veterinarios y otros, reciben un aumento cada vez que hay, un aumento mayor cada vez que hay un aumento general o extraordinario para el resto del sector. Señor ministro, también me gustaría tocar otro tema aparte, y es el de la creación de empleos. Tenemos datos que pueden resultar preocupantes, particularmente para las mujeres, que a pesar de que tenemos un nivel académico superior al de los hombres, nuestros niveles de desempleo son superiores en el caso de las mujeres. ¿Qué se está haciendo para poder ahora sí crear oportunidades que tengan también sensibilidad de género? Y a propósito de ese tema, su posición en torno a si se debe aumentar sí o no el periodo de maternidad de las mujeres. Mire, sobre el tema de las mujeres, déjeme decirle que el pasado viernes fue el Día Internacional de la Equidad de Salarios entre Mujeres y Hombres, impulsado por la Unión Europea. Y nosotros mandamos un comunicado de prensa también planteando cómo en Costa Rica se está mejorando la situación. Por dicha, no está como quisiéramos que estuviera, pero lamentablemente todavía persisten algunos problemas. Pero en 1980 el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral con respecto a la población femenina total era de 17.2%. Ahora, en el 2013, con datos del año pasado, tenemos que se ha más que duplicado y alcanza a ser 45.2%. O sea, hay una gran cantidad de mujeres que están laborando, y esto debido a que se ha abierto el mercado laboral, pero que además han tenido más acceso a la educación y que tienen mejores condiciones en la situación salarial. Desde luego que principalmente en el sector privado existe el problema de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, o también incluso del acceso. En algunos casos el sector privado digamos preferiría que trabajaran hombres que no tienen permisos de maternidad por largos periodos o por 4 meses, por ejemplo, o horas de lactancia o atención a los chicos y chicas, etcétera. Bueno, se trata de hacer conciencia de estos importantes valores. Se crean políticas, incluso si hay discriminación clara, entonces hay sanciones, pero usted puede ir perfilando mi posición con respecto al tema de que usted me pregunta de que se aumente el plazo del periodo de maternidad. Del periodo de maternidad. Yo he tenido el privilegio, gracias a Dios y al esfuerzo familiar y nacional, de estar estudiando en países desarrollados que tienen hasta 1 año de permiso, ¿verdad? Como Dinamarca y otros desarrollados en Europa.
e incluso donde el hombre y la mujer se turnan, ¿verdad? Puede ser que la mujer coja 6 meses o 7 meses. Es que no es un tema solamente laboral, señor ministro, es un tema cultural. Claro. Y por supuesto que la mujer va a estar en desventaja si tiene que llegar y salir del mercado laboral para que ella atienda exclusivamente a los niños y el papá desaparece de la escena, ¿verdad? Claro, por eso le decía también, justamente, porque no es una cuestión de que bueno, entonces qué rico, va a quedarse en la casa cuidando al niño, no, entonces le toca al padre también, ¿verdad? Sin embargo, hay un tema de cambio de cultura, hay un cambio de concientización no solamente de los padres de familia, sino de los empleadores, ya sean públicos o sean privados, y además hay una serie de ingresos y de seguros adicionales que se proveen y que existen disponibles. Yo veo difícil, incluso para la mujer, que pueda, digamos, mantener el grado de competitividad de ingreso en el sector privado, si por ejemplo ahora el empleador dice, bueno, tiene un año de permiso con goce de salario. No vuelven a contratarnos jamás. Es capaz, ¿verdad? En los últimos 30 segundos, señor ministro, estamos con desempleo del 10%, pero la amenaza de que crezca hasta 4% más, nos dicen, es por las limitaciones al crédito en el sector bancario. ¿Usted ha previsto esto? ¿Qué se piensa hacer ante lo que ya han anunciado los empresarios? Sí, yo me reuní con don Rodrigo Bolaños y también participé en la comisión de Consejo Económico, y yo no veo que haya un aumento del desempleo inminente, porque la restricción de los créditos son en dólares. Las pequeñas y medianas empresas que emplean gran cantidad de personas, y también otras empresas generalmente lo hacen en colones, y hay disponibilidad de préstamos en colones, así es que yo no veo que haya una tendencia a un aumento del desempleo en el corto plazo. Esperamos que así sea. Muchísimas gracias a don Olman Segura, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, tendremos la entrevista con don Jorge Urbina, nuestro embajador ante La Haya en Holanda. Hablaremos precisamente del seguimiento que se le ha dado al caso del litigio entre Costa Rica y Nicaragua por Isla Calero. Gracias por haber estado con nosotros, que tengan una feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.